con todo el tema del feminismo, de repente tenemos esta impresión de que ya es como que todo el tiempo se habla de mujeres, de feminismo, de violencia de género, y la verdad es que no es cierto, ¿no? O sea, es algo que ahora nos brinca, nos llama la atención, pero que cuando ya lo analizas, pues sigue siendo un tema minoritario, ¿no? Ahora, claro, hay muchos temas en la agenda, entonces, pues cada quien decidirá si hace falta más, hace falta menos, pero bueno, me parece un estudio muy interesante, se llama el Proyecto de Monitoreo Mundial de Medios. Se hace en más de 100 países, se hace desde hace 30 años, y México participa, ¿no? Entonces, cada 5 años se hace este análisis, esta edición que se publicó por ahí de enero, febrero, fue de 2025, ¿no? Y bueno, lo primero que quiero es explicar la metodología porque sí tiene particularidades. Digamos que no es un estudio que se haga como de ir a las redacciones, ir a los medios de comunicación, analizar cómo funcionan, no. Es una fotografía de un día que se hace, ¿no? Entonces, se ponen de acuerdo, digamos, a nivel mundial, toman un día y agarran, pues, bueno, ahí deciden, ¿no? Como cuántos periódicos, pero son bastantes, ¿no? Son como 10 periódicos, 10 canales de televisión, 10 estaciones de radio, o bueno, programas en específico, y 10 portales de internet, una cosa así. No te estoy dando el dato exacto, pero bueno, es así, ¿no? Y lo que hacen es que durante ese día, pues monitorean como todas las noticias y ahí clasifican, ¿no? Como de, a ver, en un día normal en las noticias en México y en el mundo, eh, se habló de mujeres tanto, firmaron mujeres tantas noticias y cosas así, ¿no? Entonces, por eso te digo, no es algo súper estricto como porque no es un promedio anual, es solo la fotografía de un día, pero sí nos da como algunas señales, sobre todo cuando lo vemos en cómo va evolucionando de hace algunos años a ahorita, ¿no? Te digo que tiene 30 años haciéndose. Entonces, bueno, lo primero que te quiero contar, que aunque ese dato no está en la gráfica porque es global, pero me pareció muy interesante, es la primera vez que hicieron este estudio en 1995, las mujeres, como ya fueran como entrevistadas o como las periodistas o como de qué se trataba la noticia, aparecíamos en las noticias en un 17%. O sea, menos de 2 de cada 10 noticias tenían que ver como con mujeres, ¿no? A nivel global. Y ahora, en 2026, dimos el enormísimo paso de ser el 26%. O sea, solo avanzamos un 10% en 30 años, ¿no? En términos globales. En México, y ahora sí, si quieres mostrar la primera de las gráficas, estamos un poquitito mejor porque llegamos hasta 32%. Esto no cambió del informe pasado a este, digamos como que hay un ligero estancamiento, pero mira, o sea, hace 10 años, en 2015, éramos solamente una cuarta parte de las noticias, ¿no? De lo que se veía, se oía o se escribía al respecto en los medios de comunicación. Entonces, bueno, esa es la primera gráfica. Si quieres pasar a la siguiente para verlo desglosado por tipo de medio de comunicación. Porque hay varias cosas interesantes, ¿no? Aquí, digo, en este particularmente salió que las mujeres, donde estaban más presentes es en televisión. Eh, Tiene un poco que ver con presentadoras, porque claro, las mujeres, pero si lo piensas, también tiene mucho que ver con imagen, ¿no? Las mujeres nos Estaba, vemos bien. estaba yo pensando en las del clima, la verdad. Sí. No sé si cuentan creo que no cuentan específicamente No, las del no, pero clima. me refiero a que seguimos siendo adorno, ¿no? O sea, que si Claro, vemos las mujeres en televisión tienen una especie de fenotipo, una especie de, pues también de estética, ¿no? De corporalidad, etcétera. totalmente. Y el medio donde menos mujeres hay como entrevistadas o como presentadoras es la radio. Entonces eso también nos lo deja muy claro, ¿no? Donde no te ves, igual y pues no importas tanto, aunque se escuche la voz. Pero claro, donde hay más presencia es en radio. Y luego, digo, en televisión. Y en segundo lugar, en Internet, que solo llega al 33%. Y bueno, este dato es importante porque en general, digo, quizá no lo vamos a ver tanto en las gráficas que traigo, porque el estudio trae muchas gráficas, pero en general lo que sí se está viendo es que los medios por Internet sí están teniendo como una mayor participación de las mujeres y también una mayor apertura a temas, ¿no? De género, a veces de agenda, por ejemplo, LGBT, de derechos, o sea, sí hay una evolución ahí que está diferenciando en Internet, ¿no? Entonces, bueno, esto en cuanto a, digamos, los totales de cuánto aparecemos. Si muestras la siguiente, por favor. También hay que ver de qué manera aparecemos en las noticias, ¿no? Bueno, aquí
quiero hacer un disclaimer, estas gráficas están muy mal hechas, es algo de lo que si diera un taller de datos diría, esto no se debe de hacer porque son diferentes, o sea, no son comparables, pero bueno. En medios tradicionales que considera, o sea, veamos primero, en medios tradicionales que considera, pues eso, radio, televisión y periódicos, es importante ver qué tanto aparecen mujeres o aparecen hombres, según eso, ¿no? ¿Para qué los están entrevistando? Y es muy interesante porque si ves en donde dice sujeto o sujeta, o sea, es quien da como vida a la noticia, 72% son hombres, ¿no? Y en cambio, las mujeres en lo que aparecen como más representadas o más en igualdad con los hombres, de hecho, somos lo único en lo que somos mayoría en los medios, es como opinión popular. O sea, ahí sí, ¿no? Si salen los reporteros, ya saben, la clásica a la calle de cómo le afecta a usted esta manifestación, porque no puede llegar a su trabajo, lo que sea, ahí sí le preguntaron más a mujeres que a hombres, ¿no? ¿Cómo le afecta ahorita la subida del precio de la tortilla? ¿A quién le preguntan? Pues a mujeres y no a hombres, ¿no? Este tipo de cuestiones. Entonces, cuando se trata de recabar opiniones ahí sueltas, ahí es la única donde se nota mucho más, o bueno, un poquito más, la presencia de las mujeres, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, a mí me parece muy interesante, ¿no? Después de opinión popular, como testigo de un hecho, o sea, eso de que sí hubo un choque de algo, más hombres, ¿no? 68% hombres. Bueno, testigo igual puede ser un poco que va pasando, pero por ejemplo, de experiencias, igual más hombres. Y estos dos son muy importantes. Como expertos o como voceros, aparecen 66% y 58% hombres. O sea, las mujeres seguimos teniendo como esta poca voz de ser la vocera que representa a una institución, un organismo público, privado, lo que sea, o ser la experta, ¿no? Experta es 34% mujeres y 66% hombres. Y esto es importante porque configura cómo entendemos el mundo, ¿no? ¿A quién le creemos siempre más? A los hombres, ¿no? Porque es a los que vemos, a quién consideramos que son los doctores, los médicos, los científicos, o los analistas políticos también, ¿no? Y seguimos viendo que la mayoría de quienes tienen estas opiniones respetables son hombres. Si es opinión popular de quien va pasando, ahí sí mujeres, pero si es la opinión respetable de experto, son hombres, ¿no? Y bueno, la otra gráfica, les digo que está mal hecho esto porque hay más bien los porcentajes son por sexo. No, ¿dónde estabas? Pero la del lado derecho. En internet, ahí sí hay una diferencia y por eso les decía que es importante, ¿no? Ahí sí, digo, ahí solamente tomaron como del 100% de mujeres, 55% de las veces son sujetas de las noticias, ¿no? Pero para los hombres pasa lo mismo. Del 100% de casos donde hay hombres, el 58% son como sujetos de noticias. Pero bueno, al menos se ve como que hay más interés en darles esta voz como sujetas, ¿no? Ahora sí, la siguiente, que también está dividida en dos, estas sí son comparables, pero bueno, esto también es interesante, ¿no? ¿En qué temas aparecemos más mujeres o aparecen más hombres? Y pues claramente eso también determina una diferencia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en deportes, tanto en internet como en medios tradicionales, 74, 80% son hombres, ¿no? Seguimos viendo, claro, los futbolistas son siempre ellos, los analistas son siempre ellos, no siempre, cada vez hay más mujeres, pero bueno, es donde se nota como un poco más esta diferencia, ¿no? Y también, por ejemplo, otro que llama la atención es ciencia y salud. En el caso de, está por ahí más abajito, ¿no? En el caso de medios tradicionales, 70% son hombres y solo 30% mujeres. Y en el caso de Internet, de lo que pudieron encontrar, el 100% de las notas eran como hombres, ¿no? Eran alrededor de los hombres y lo que está diciendo, ¿no? Y el único tema donde, pues sí, las mujeres son más visibles es cuando se trata de violencia de género, y aún así son el 60%. O sea, estamos hablando de que ahí todavía consultamos expertos hombres, o le damos voz al agresor, o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que llama la atención también, por ejemplo, en espectáculos, sobre todo en tradicionales, es donde hay como más paridad. Ahí sí, pues claro, ¿no? Las artistas son noticias, las actrices y demás, pero en los demás temas son mucho más hombres que mujeres, ¿no? Puse ahí también las explicaciones que vienen en el informe, pero de todas maneras ahorita te voy a pasar el link por si lo quieres compartir para que lo chequen. La verdad es que es un poco confuso, pero bueno, está interesante, ¿no? Y bueno, si quieres darle a la siguiente, esto ya tiene que ver un poco con eso, ¿quién produce las noticias? ¿No? Que esto es algo que hemos platicado y que, bueno, ahorita seguramente seguiremos platicando, porque las mujeres somos cada vez más periodistas. Hace unas décadas, pues ni siquiera había mujeres periodistas, ¿no? O eran muy poquitas. Pero claro, lo que vemos, eso no viene aquí porque te digo, no es un análisis de los directorios ni nada, ni de las empresas,
pero bueno, como reporteras ya hemos alcanzado más o menos una paridad y sin embargo, pues sabemos que los jefes siguen siendo hombres, ¿no? Y los directivos siguen siendo hombres en su mayoría. Entonces, bueno, esto es un poco la presencia de mujeres, ya sea como reporteras o como, por ejemplo, presentadoras bueno, la primera, la general, presentadoras en noticiarios. Y pues igual, ¿no? Hay como un estancamiento de 2020 a 2025, aunque sí hay un poquito avance de 2015. Entonces, bueno, ya estamos llegando a niveles de 46%, que pues ya es casi la paridad, es algo como para sentirnos orgullosas, sobre todo porque en otros países de Latinoamérica no está pasando lo mismo, todavía es más bajo. Entonces, bueno, en ese sentido México va un poquito adelantado. Y luego, bueno, la división, bueno, el específico por medios, y nuevamente nos encontramos con que radio es el medio donde menos reporteras hay. Esto está de reporteras, ¿no? De quien está en la calle, pisando la calle y haciendo entrevistas. En radio sigue distinguiéndose mucho la presencia de hombres, ¿no? Y piénsenlo también en muchos, por ejemplo, de los reporteros de tráfico, la mayoría siguen siendo hombres, ¿no? Que porque andan en moto, que porque es más inseguro y demás, pero bueno, siguen siendo hombres. Pero al final son las voces que oímos, ¿no? Quien nos informa en radio, que es lo que mucha gente oye a lo mejor en sus traslados, siguen siendo hombres. Y nuevamente, quien nos sorprende porque sí tiene una mayoría de mujeres, bueno, la mayoría más grande, es en Internet, ¿no? Que ya estamos hablando de un 55%. Y en impresos también es mayoría, 52%, pero te digo, yo me acuerdo mucho en el primer periódico en el que yo trabajé, que claro, las reporteras éramos más mujeres, pero por ejemplo, solo había como una fotógrafa digamos, de temas de nacional, porque en espectáculos sí mandaban a mujeres, ¿no? Pero bueno, solo había una fotógrafa y bueno, ya en televisión camarógrafas ni se diga, o sea, eso no existía hace 20 años, casi, o sea, nunca veías una camarógrafa. Entonces, bueno, esto es reporteras porque es lo que se puede analizar en quienes firman las notas, ¿no? Y siguiente gráfica, si la muestras, por favor. Es muy interesante también cómo, pues hay una diferencia también, ¿no? Aunque estemos, lo que te estaba mencionando, depende en qué secciones estamos o en qué temas estamos cubriendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que donde hay como mayor paridad, más presencia de mujeres, suelen ser en temas de sí, política y gobierno, esto es interesante. En temas que clasifican como social y legal, no entiendo muy bien. Suena como espectáculos, digo, suena como a Socialité, ¿no? No, porque yo trabajé en social, en la sección de social de reforma, y más bien son estos temas como de justo grupos vulnerables, salud, o sea, estos temas más como de, bueno, ahí está ciencia y salud separado, pero, por ejemplo, reforma tenía, si su sección de salud tenía de social, tenía que ver con estos temas sociales de pobreza, de desigualdad, de grupos vulnerables, de derechos humanos, todo eso entraba en social, y por eso creo que está como social y legal, ¿no? Por ejemplo, derechos humanos. Me imagino que está vinculado con crimen y violencia, ¿no? Porque también ahí se ve bastante similar. En crimen y violencia también se ve más o menos parejito, ajá. O sea, digamos que yo digo que esto es más o menos positivo porque, bueno, vemos que como que los temas más hard, para quien sabe del lenguaje periodístico, si no es justo a lo que se refiere como, pues a las noticias duras de política, de ciencia, o sea, y no a las de espectáculos o a las de deportes, ¿no? Entonces, bueno, en los temas hard se ve más presencia de mujeres, en lo que son temas soft, vemos, bueno, depende, pero por ejemplo, en deportes, nuevamente vemos una diferencia súper fuerte, ¿no? Solo el 1% de las mujeres reporteras están firmando notas de deportes, ¿no? Digo, en ese día que se hizo como esa fotografía, ¿no? Mientras que el 10% de hombres está en deportes. Igual en ciencia y salud hay un poquito más de mujeres que hombres, así que bueno, más presencia proporcional de mujeres que de hombres, entonces bueno, son cosas interesantes. Y la otra, la siguiente, y me interesa mucho entrar a esto también, porque sí es importante y sí determina cómo nos cuentan las historias y a quién nos muestran, ¿no? Y entonces esta gráfica me llamó muchísimo la atención, porque resulta que cuando el reportero es hombre, es muchísimo más probable que entreviste a otros hombres, ¿no? Eso, como especialistas, como voceros o como gente que va pasando a media calle. Cuando el reportero es hombre, 3 de cada 4 entrevistados son hombres. Y en cambio, cuando es mujer, pues hay algo un poco más parejito, ¿no? Que bueno, también hay cosas que luego entiendes. O sea, si vas a cubrir política, la mayoría de políticos siguen siendo hombres los que hablan, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor le das un poquito más de hombres porque pues es lo que tienes enfrente. Pero cómo hay una diferencia de cómo las mujeres sí estamos pensando como reporteras y como periodistas en darle voz a otras mujeres, ¿no? En qué es importante esto de escucharlas.
Y los hombres, o sea, y a mí, yo igual, como digo, siempre invito a la reflexión porque a veces nunca lo hemos pensado, ¿no? Hay cosas que nunca hemos pensado. Y entonces yo estoy segura de que si le preguntas a un hombre si entrevistas más hombres o mujeres, a lo mejor nunca lo ha pensado y te va a decir, no, pues igual no me ando fijando en eso, ¿no? Te va a decir, no me ando fijando en eso, seguramente. Pero el punto es que en los hechos los hombres entrevistan más a hombres, ¿no? Y eso es algo que también pues tenemos que hacernos conscientes, porque yo no creo que sea con una mala intención ni de discriminación, pero al final sí se refleja esto que estábamos pensando, ¿no? Si siempre veo que los expertos son hombres, pues siempre busco expertos que son hombres y siempre les sigo reproduciendo este ciclo donde las voces que hay que escuchar, porque son los que saben, son otros hombres. Y bueno, como finalmente las mujeres pues vamos rompiendo un poco esto, ¿no? Y la siguiente que me parece que es ya la última, y es un tema que, bueno, aquí hay tres cosas mezcladas, no sé por qué, pero me parece interesante ver la barra de en medio. Déjenlas de los lados. La de en medio es la que nos vamos a fijar en cada gráfica, que tiene que ver con qué tanto aparecen grupos antiderechos en las noticias, ¿no? Y sabemos que grupos antiderechos, pues que están muy ligados a estas ideas de derecha, ¿no? Que son tanto los que están en contra de los derechos reproductivos o el aborto, por ejemplo, o que están en contra de poblaciones LGBT o esto, ¿no? Y que afortunadamente esto ha ido cambiando también con el tiempo. Justo la semana pasada estuve dando un taller hablando de esto, de cómo hace unos años se les daba muchísima voz a quien era capaz de salir a decir, no, yo creo que los gays son unos enfermos mentales que no deberían existir en la sociedad, ¿no? Y se ponía como su opinión al mismo enfrente de quien decía, oigan, pues queremos matrimonio igualitario, ¿no? Como si fueran dos opiniones igualmente válidas, que yo creo que no, que sí hay que tener conciencia de que el otro discurso es un discurso de odio, entonces no hay que darle discursos, no hay que darle espacios a discursos de odio, o sea, eso no es un debate, es un discurso de odio. Entonces, bueno, la gráfica, les digo, fíjense en la de en medio, que es de la que hablamos. Esto fue como solo temas más específicos que analizaron. Entonces, bueno, los grupos antiderechos siguen apareciendo en 5% de las noticias. A mí me parece que es alto para lo que es, porque es lo que les estoy diciendo, son discursos de odio, ¿no? Que creo que no deberían tener nada por ciento. Pero nuevamente me parece muy interesante. Y si vemos primero la de la derecha, donde dice sexo de quien escribe la noticia, las noticias que incluyen a grupos antiderechos como fuente o que se tratan de esto, las escriben 72% hombres y 28% mujeres. Esto también es interesante porque creo que las mujeres estamos haciendo más ese análisis, que en realidad es un tema de derechos humanos, de decir, no, o sea, no le voy a dar voz a este tipo que está diciendo que las mujeres no tienen que abortar, que las mujeres se tienen que quedar en su casa o que los gays son enfermos mentales. No le voy a dar voz porque eso es un discurso de odio, no es una opinión válida. Y del otro lado, ahora sí la de la izquierda que dice sexo de la fuente de información, para sorpresa de nadie, los representantes, voceros y quienes hablan con estos discursos antiderechos son 94% hombres. Claro. Esto es brutal, ¿no? Entonces, bueno, nada, esos eran algunos datitos simplemente que quería mostrar, que creo que es interesante, y te paso el informe del estudio por si lo quieren checar más a detalle. Bueno, este es el de México, pero también existe el global que te digo, ¿no? Aquí el patriarcado representado gráficamente. O sea, ¿qué impacto? O sea, bueno, como dices, para sorpresa de nadie, me parece que son muy interesantes las gráficas porque con datos, con números estamos precisamente, pues nosotras que trabajamos, nos desarrollamos en este ambiente de medios, confirmando lo que ya sabíamos, ¿no? Lo que seguimos sabiendo, lo que sentimos, lo que hemos vivido. Bueno, yo a lo mejor lo comenté, voy a compartir la liga por acá de esta publicación, lo que nos compartes, pero a lo mejor alguna vez lo comenté, yo llegué a trabajar en el reporte vial en Radio Centro hace, pues creo que fue mi primera chamba, y era un ambiente sumamente misógino. Recuerdo además, como tú dices, bueno, sí, los que van en motos, en ese entonces se llamaban dragones, pero ya estaba el antecedente de Gutiérrez Vivó, que tenía en monitor, tenía sus reporteros viales y había una mujer que le llamaban la Pantera Rosa. A lo mejor aquí la banda se acordará que así se llamaba, y era como pues obviamente pues la única, ¿no? Y era pues una, pues sobresalía por supuesto por ser mujer, pero después de que
termina este asunto en litigio y todo esto con Gutiérrez Vivo y Radio Centro, se queda el reporte vial en Radio Centro a cargo de un personaje que se llama Roberto Medina, dirigiendo a los dragones. Era un ambiente sumamente misógino, machista. Las mujeres estábamos dedicadas a editar, pero era un ambiente muy violento, evidentemente por el tipo de información. Las mujeres no podían estar en la calle o con las motocicletas por una razón. Había una competencia feroz, y ya sabemos que los hombres se pintan solos para este tipo de competencias, de ganar la noticia. Y entonces tenías a Reporte 98.5 y tenías a, creo que Monitor estaba también en esa época, a lo mejor en otra frecuencia, ya ni me acuerdo la verdad muy bien, pero había como 3 o 4, digamos, medios peleando por la noticia. Entonces, si había un choque, pues tenías al motociclista yendo a todos, al reportero en la moto, yendo a toda velocidad, y evidentemente lo que implicaba en términos de civilidad, en términos de seguridad, en términos de protección civil, en fin, el llegar como número 1 a la nota, a la cobertura, porque eso sobre todo estaba muy presente en esa época, que la nota, o sea, era el primero que ganaba la nota era, digamos, como casi el rey del periodismo en ese momento, ¿no? Entonces, esa competencia, pues a mí me hizo también como no solamente odiar esa fuente, sino ver cómo, pues también de alguna manera se deterioraban, pues estos reporteros en términos también de la sensibilidad humana, ¿no? O sea, ya no les importaba si moría o no, o sea, porque es un número más, ya se murió, ya me voy, espérate a que se muera y pasas la nota, o sea, una frialdad, y pues la nota roja para mí, digamos, me quedó como en esa anécdota, y sí, es un mundo de hombres, ¿no? Es un mundo machista. Y ahora que tú mencionas que hay ciertas áreas en donde la mujer ya tiene un aumento en la cobertura, me parece que tiene que ver incluso, Charo, con el aumento de los feminicidios, que ese tipo de coberturas ya está siendo hecha también por mujeres, por la cobertura de género, ¿no? Por la cobertura y por la sensibilidad que la sociedad hemos estado exigiendo, que pues no haya revictimización. Entonces creo que también tiene que ver con eso. No creo que necesariamente sea a lo mejor un avance de nosotras, sino la necesidad incluso de los medios de tener sensibilidad a la hora de la cobertura de las grandes tragedias en nuestro país, que son los feminicidios, Charo. Sí, me acabas de recordar que me faltó una de las principales gráficas. Lo que pasa es que la tenía en otro lado, pero a ver, ahorita te la estoy mandando. Porque justamente, ay, chino, no la tengo aquí. Bueno, justamente, ¿no? Los temas, lo que te decía también al principio, los temas de género, quienes han empezado como a importarles un poco más exactamente es a las mujeres, se nota esto. Yo lo noto mucho sobre todo, y por eso mencionaba esta diferencia de Internet. Creo que ahora muchos medios por Internet tienen como esta cosa de contratar a reporteras, mujeres, y como con más libertad de agenda, que no son las agendas tan estrictas como de medios tradicionales que quizá en otra época eran de... bueno, por ejemplo, los grandes periódicos, ¿no? Muy dedicados a política, que le dedican quizá la mayor cantidad de su contenido a política. Pero en cambio, en los medios por Internet que no compiten quizá con esto, sí le dedican más a otro tipo de temas, como puede ser la violencia de género, ¿no? Ay, ya te encontré la gráfica, a ver si la podemos poner, discúlpame. Porque justamente el tema, pero de todas maneras lo que te decía al principio, ¿no? Tenemos esta idea de que ahora para todo se habla de violencia de género, y en realidad en esta gran fotografía que hacen de ese día de cobertura de las noticias, lo que ven es que la violencia de género, si ven ahí arriba, es ese 1% verdecito que está ahí, ¿no? Solo 1% de las noticias monitoreadas en un día se trataban sobre violencia de género. Que además eso podría contrastar con que si vemos lo que está exactamente al lado, ese azul clarito, es las noticias sobre crimen y violencia, ¿no? Entonces vivimos en un país súper violento que, por ejemplo, yo me acuerdo y no sé si lo platicamos ya alguna vez que una vez que hice una nota sobre el perfil un video sobre el perfil de los hombres desaparecidos en México, que como son jóvenes, como pues está realmente afectando una generación de hombres jóvenes,
recibí muchos comentarios que decían como de por fin alguien se preocupa por nosotros, ¿no? Sí, sí, que para mí fue muy raro porque yo dije, pero si todo el tiempo se trata de ustedes, amigos, ¿no? Y aquí está la prueba. Digo, claro, al final lo que pasa es, y pasan muchas cosas, como nos hemos acostumbrado a que el hombre es el estándar, como la generalidad, pues ya no captamos a veces tampoco que casi todo el tiempo los problemas de los que se está hablando son problemas que afectan a los hombres. Y entonces nos brinca mucho, porque las feministas nos hemos encargado de hacerlo muy visible y hacer mucho ruido, nos brinca cuando es violencia de género, como de que, ay, ya otra vez este tema, ¿no? Ya me aparece un montón, pero no nos damos cuenta de que, pues, ¿de qué se tratan las noticias de violencia? O sea, sobre quién o quiénes son los sujetos de la violencia mayormente en este país. Pues los hombres, ¿no? Lo que, insisto, pues no son competencias, no quisiéramos ser nosotras más, vivir más violencia que, o más homicidios que ellos. Pero eso, en un país donde todo el tiempo hablamos de violencia, los sujetos de la violencia suelen ser los hombres, o los agresores también suelen ser los hombres. Entonces, en realidad, todo el tiempo estamos hablando de hombres. Y la violencia de género es solo el 1%. Igual, abajo, si lo vemos por desglose de medios, pues Internet tuvo 2%, ¿no? Que puede ser muy poquito, pero bueno, nuevamente vemos esto que decía de que Internet parece estar teniendo, los portales digitales o los medios en Internet parecen estar teniendo como más apertura a este tipo de agendas diferentes, ¿no? Mientras que eso, en los impresos, pues lo que más cuenta, como les decía, es política y gobierno, ¿no? Seguimos hablando de los políticos, son los que se llevan toda la agenda, mientras que violencia de género, pues es todavía algo muy chiquitito. Pues súper interesante, la verdad es que sí nos da mucho de qué pensar. Creo que es un gran trabajo el que has estado haciendo con estos datos, porque nos pone a pensar realmente los avances o qué es lo que está ocurriendo con ciertos o en ciertos sectores. Y bueno, yo recuerdo también, o les recuerdo también que las columnas, por ejemplo, ¿no? Y que son estos acuerdos políticos, que los políticos siguen siendo mayoritariamente hombres y que las columnas políticas, sobre todo en medios tradicionales, son a veces pagos de favores, a veces son temas de alianzas político-económicas con empresas, con gobiernos, con políticos o con los dueños que tienen a su vez pues otros intereses. Y podemos ver pues muchas columnas en donde pues se ven las filtraciones de información y que son pues los favores políticos, ¿no? Y que ahí pues es la reproducción en papel o en estos medios que también en Internet del pacto patriarcal, ¿no? O sea, a mí me parece que allí incluso algo representativo de esto es la Fiscalía todavía General de la República, ahora a cargo de una mujer, pero en su momento con Gertz Manero, la cantidad de filtraciones que hizo y cómo revictimizó a muchas personas, sobre todo mujeres. Así que bueno, me parece que es un escenario todavía muy complicado y que las mujeres, aunque somos más mujeres periodistas en el gremio, pues seguimos en ciertas posiciones, ¿no? Pues de abajo o si acaso de medio, pero que arriba pues sigue todo ese patriarcado, parece intocado. Sí, también ahorita que mencionaste me acordé de cuando llegó como secretaria de Gobernación Sánchez Cordero, que pues por primera vez era una mujer, y además decidió empezar a hacer conferencias cada 25 de mes, porque es el Día contra la Violencia de Género, sobre violencia de género. Y yo me acuerdo de ir a la conferencia y claro, todos venían, además imagínate, venían de cubrir a quien, a Osorio Chong, ¿no? Era el otro, no, ¿quién era el otro secretario de Gobernación de Peña? Todos los reporteros eran hombres, ¿no? Bueno, éramos como 3 mujeres. Y entonces, claro, o sea, yo ya había cubierto temas de género como tal, de hecho yo no cubría Segov, yo cubría temas de género y por eso iba a esas conferencias, pero pues todos los demás estaban cubriendo la política, la grilla, el segundo personaje más importante del país después del presidente. Ni sabían qué preguntar, ni sabían cómo preguntarlo, no entendían nada, no entendían la diferencia entre un feminicidio y un homicidio de género. O sea, eran unas conferencias donde era como de, ay, Dios mío, le voy a pegar a alguien, porque también tiene que ver con esto, ¿no? Y entonces es curioso cómo separamos los temas, ¿no? O sí, lo que te decía, trabajar en un periódico y decir, ay, sí, somos mitad mujeres, pero eso, en los temas sociales, que eran salud, derechos humanos y así, éramos todas mujeres. Y los jefes eran todos hombres, ¿no? Mientras que en justicia y seguridad eran todos hombres también. O sea, como estas divisiones por género seguimos teniéndolas. Y pues sí. Y bueno, nada más para
o sea, dejarlo bien claro, esto no es un análisis que yo haya hecho, esto es un análisis que, pues, eso se hace a nivel mundial, y en México, la parte de México la hace CIMAC, que para quien no las conozca, justo se merecen todo mi admiración, porque justamente CIMAC fue un medio de feminista con perspectiva de género fundado hace como 30 años o un poco más, cuando no había casi reporteras. Entonces Lucía Lagunes era como, que es la fundadora, era como la única mujer o de las muy poquitas mujeres que había, y además se le ocurrió fundar un medio de género, y yo le he oído decir que mucha gente le dijo como, eso va a fracasar porque pues a nadie le importa, ¿no? O sea, todos estamos esperando hablar, oír de las noticias de política y de lo que está pasando en el país, y nadie va a querer algo tan de nicho como qué le pasa a las mujeres. Sin embargo, pues llevan eso, muchos años haciendo este trabajo, y son quienes hacen este monitoreo, quienes participan en este proyecto de monitoreo global de medios. Yo nada más quiero cerrar con que el hecho que haya algunas mujeres en puestos directivos, yo también invitaría a la reflexión de cómo se comportan esas mujeres en esos cargos, porque a mí me parece que se comportan, reproducen precisamente pues estas figuras masculinas, estas figuras machistas y misóginas, es decir, el machismo como método de, pues no solamente de control, sino para ejercer esos cargos, para poder ejercer esos cargos, porque hay que recordar que las mujeres también podemos ser misóginas y machistas. Y bueno, la prueba está en muchas denuncias, ahora que en redes sociales hay cuentas dedicadas a difundir casos de periodistas agredidos, agredidas, de injusticias, de despidos injustificados, en fin, hay pues en muchos casos también que algunas mujeres que están a cargo de ciertos medios, pues también cometen estas violencias, ¿no? Entonces, es una también una invitación a la reflexión de cómo ejercemos también como mujeres ese poder o ese tipo de cargos, ¿no? Sí, eso es cierto, y tienes razón, porque tristemente creo que pasa mucho en el periodismo, bueno, no sé en otros gremios, pero yo, o sea, yo siempre he dicho, mi teoría es que como que también hubo una generación de mujeres que se ganó un lugar, y que el mensaje era, aquí no cabes, pero si ya entraste, pues solo cabes tú, ¿no? Entonces, y tienes que ser como parte de ese club de Toby. Entonces sí es cierto, es muy triste que muchas mujeres adoptaron como posiciones muy, pues muy violentas, muy de eso, ¿no? Como de solo cabe una, entonces a una voy a ser yo. Entonces, que es algo, bueno, sí se ha hablado como mucho, ¿no? Que a veces pasa de, en lugar de darle la mano a otras, es como, no, te pongo el pie porque no cabemos dos, solo que yo. Pero bueno, creo que también es parte de lo que está cambiando mucho y que se vuelve muy diferente, ¿no? Porque justo cuando era 90% hombres y solo tú reportera, y si te ganabas un ascenso, pues ya, ¿no? Pero claro, si ahora ya, y por eso también ayuda que vayamos evolucionando en esto, ¿no? Si ya somos 50-50 compañeras, ya de pronto si alguien se vuelve jefa, creo que es más fácil o es menos fácil que reproduzca violencias, porque ya no está como en esta competencia feroz de demostrar que es dura, que puede. Además también todos esos mitos del periodismo que creo que han ido cambiando, ¿no? Esto de, o sea, esto que dices de los reporteros de nota roja que no les importa un muerto, creo que era en general, ¿no? O sea, yo en Reforma, que es muy vieja escuela, o sea, era como esta cosa de tú no te puedes involucrar nunca, ¿no? Casi tú no puedes sentir. Y yo digo, es que, o sea, yo soy un ser humano, yo voy a sentir. Claro, hay que moderar cosas, pero no, ¿no? Entonces, bueno, como ir cambiando esas ideas que son de vieja escuela, creo que ahora también hay jefes más sensibles, o a veces somos más sensibles al tipo de noticias. Entonces, bueno, y a mí lo que me da gusto es nada más que eso, los datos en retrospectiva, hay avances, todavía vamos lento, despacito, pero bueno, ahí vamos avanzando poco a poco. Pues muy interesante. Eso, pues muy interesante.